Hola, ahora revisaremos código genético y mutagénesis bacteriana. Tenemos como definición que el código genético es el conjunto de pautas que rigen la transferencia de la información contenida en el RNA mensajero y en definitiva en el DNA para la síntesis de las proteínas. Como ya habíamos comentado, esta información dentro del DNA le llamamos gen y esta información ya presente en el RNA mensajero le llamamos cistrón. Entonces hay la correlación entre dos lenguajes informativos, ya sea en la secuencia de nucleótidos del RNA mensajero, el lenguaje con 4 letras de los ácidos nucleicos. También ya habíamos mencionado en el DNA de los 4 deoxinucleótidos trifosfatos y en el RNA de los 4 ribonucleótidos trifosfatos, con la variación en el RNA mensajero de uracilo en lugar de timina. Y también tenemos que en esta expresión genética, en este camino de la información desde DNA, RNA a la obtención de la proteína, del polipéptido, ya habíamos hablado de estos mecanismos de transcripción y traducción. Y entonces en el código genético se establece la correspondencia entre los 64 posibles tripletes de bases de RNA mensajero y los 20 aminoácidos de las proteínas. Un codón es una unidad de información y está compuesto por 3 nucleótidos. Al ser este lenguaje de RNA 4 letras, entonces las 4 nucleótidos, ribonucleótidos elevados al cubo nos da como resultado 64 posibles tripletes de bases de RNA mensajero. Más adelante vamos a ver que son 3 codones de paro, por lo tanto 61 son los que corresponden y codifican para 20 aminoácidos. Entonces, para codificar estos 20 aminoácidos se necesita que cada aminoácido venga especificado por una secuencia de 3 nucleótidos y estos codones o tripletes vamos a ver más adelante en la organización del código genético. Podemos ver aquí también que al ser 64 menos los 3 codones de paro son 61 y vemos que entonces hay una redundancia de codones, de tripletes que codifican para aminoácidos y es por eso que el número de codones sobrepasa al número correspondiente de aminoácidos. También tenemos que el código genético, los tripletes no se solapan. Existía antes una hipótesis, la hipótesis de tripletes solapantes o superpuestos, en donde una de las propuestas iniciales era esta, que la distribución de los codones en el RNA mensajero fuera de estos tripletes continuos y que compartieran nucleótidos. Aquí tenemos representado una secuencia esquemática del RNA mensajero utilizando las letras del alfabeto en orden. Y aquí se pone en relevancia que los nucleótidos, bueno, aquí en representación B y C, compartían con el siguiente codón, o que en este caso en el nucleótido E compartía en estos 3 codones. O que, por ejemplo, este nucleótido representado en C al final de este triplete en la tercera posición, también compartía junto con este codón en este triplete, pero en la posición 1. Entonces, entre el codón 1 y el codón 2, la hipótesis anteriormente era que se compartían un nucleótido, o que cada nucleótido compartía de forma independiente o más bien compartida eran estos nucleótidos. Sin embargo, se ha demostrado que los tripletes nunca comparten nucleótidos, no se solapan
Y esto es así para el código genético de todos los seres vivos. Es por eso que también se dice que el código genético es universal. La hipótesis de tripletes no solapantes, contiguos y no compartidos, en donde los codones no comparten nucleótidos, y tenemos aquí la representación igual en esta secuencia de letras, en donde cada nucleótido solamente forma parte de un solo codón. Este es individual y así sucesivamente todos son individuales. También tenemos que en el código genético existen 3 marcos o pautas de lectura. Y la definición de marco de lectura abierto es la región de DNA comprendida entre un codón de inicio y uno de terminación. Se llama marco de lectura abierto y por sus siglas en inglés ORF. Y el marco de lectura puede cambiar debido al desplazamiento en 1 o 2 posiciones del punto de inicio o durante la traducción por saltos accidentales de un nucleótido mientras el RNA mensajero es recorrido por el ribosoma. El cambio de marco también es el resultado de algunas mutaciones puntuales, aquellas en las que se insertan o eliminan nucleótidos en número no múltiplos de 3. Entonces, tenemos aquí en el ejemplo que son 3 formas de leer la secuencia del RNA mensajero. Nuevamente, aquí una secuencia representativa del RNA mensajero con las letras del alfabeto. Y por lo tanto, estas 3 formas de leer son los 3 marcos de lectura abierto. En la primera forma de leer, o en el primer marco de lectura, observamos ABC, el primer codón que va de aquí a aquí, el segundo codón de D, E, F, el tercer codón de G, H, I, el siguiente codón de J, K, L y continúa el siguiente codón. Una segunda forma de leer la secuencia es a partir de BCD y tenemos BCD el primer codón, EFG el segundo, HIJ el tercero, KLM el cuarto. Y la tercera forma de leer la secuencia del RNA mensajero es a partir con un inicio de la traducción aquí, CDE, primer codón, FGH, el segundo codón, y JK, el tercero, LMN, el cuarto codón. Si se mueve otra posición, iniciaría en D y ya estaríamos hablando al iniciar en una siguiente posición, empezaríamos en DEF y estaríamos hablando ya de este codón. Entonces son 3 formas de leer la secuencia del RNA mensajero, 3 marcos de lectura o por sus siglas en inglés ORF. Y como se ejemplificó aquí, el cuarto ya coincide con el primero, el mensaje es el mismo, aunque con un aminoácido menos. En este caso ya no sería este codón y sería al inicio de este. Si hiciéramos una cuarta lectura, regresaríamos a esta lectura. Entonces también el código genético tiene un papel adaptador aquí, el RNA de transferencia. El RNA de transferencia es el mediador entre el mensaje del RNA mensajero y la secuencia de aminoácidos del polipéptido que se está sintetizando. La lectura de la secuencia de codones está protagonizada por el RNA de transferencia, como lo hemos ya mencionado anteriormente, y ejerce el papel de adaptadores entre la información genética y la secuencia de las proteínas, con su brazo del aminoácido que interacciona con el aminoácido y su brazo del anticodón que interacciona con el RNA mensajero. Y es en el ribosoma donde tiene lugar la interacción del triplete de bases del
aminoacil RNA de transferencia con su anticodón, con el triplete de bases del RNA mensajero o el codón determinado. Y aquí está representado la secuencia 5'3' del RNA de transferencia con su secuencia antiparalela 5'3' y complementaria con el RNA mensajero, en donde tenemos aquí el primer codón, el codón de inicio. También aquí se representó la secuencia 5'3' del 16S-RNA ribosomal en la posición de SD, el sitio de unión al ribosoma Shiner-Garno. También tenemos que el código genético tiene esta representación, una representación circular, y se utilizan círculos concéntricos en los que se indica del centro hacia afuera los 3 nucleótidos del codón y el aminoácido que codifica. Por ejemplo, tenemos aquí UCU que codifica para serina, pero también observamos aquí que se puede codificar, puede tener 6 variaciones, UCU, y en el tercer nucleótido, en la tercera posición, variar en UCAG. O también tenemos en esta otra posición, en donde en el primer nucleótido A, en el segundo G y en el tercero CU, y que también codifica para una serina. Y esto es importante conocerlo, ya que además de que el código genético es universal, también es degenerado y se refiere a que unas secuencias con algunas variaciones codifican para el mismo aminoácido. Y algunas de las características específicas tenemos que el codón de inicio, AUG, el único que codifica para metionina y es el más frecuente como codón de inicio y que es el responsable, como cualquier otro codón, de la incorporación del aminoácido correspondiente al polipéptido, en este caso metionina en medio del péptido, pero al mismo tiempo también actúa de forma específica como codón de inicio, y ya lo vimos anteriormente en traducción, en la formación del formil metionil RNA de transferencia. Y en la mayoría de los casos, con menor frecuencia, se usan como inicio otros codones como ACG, CUG y GUG. También se pueden observar, como lo vimos en el código genético, se pueden observar en las representaciones de código genético circular los codones de terminación, los codones UAA, UAG y UGA, que no codifican aminoácido alguno, sino que causan la finalización de la síntesis de proteínas y se les denomina codones de terminación, de paro, codones stop, o también codones sin sentido, es decir, sin significado, sin señal, ya que no codifican para ningún aminoácido. Y esta otra definición importante, como se mencionó, lo que es degeneración en el código genético. Y es el hecho de que un aminoácido esté codificado por más de un codón. Los codones que codifican el mismo aminoácido se denominan codones sinónimos. Entonces, por ejemplo, podemos tener un codón que codifica para serina, como en el ejemplo anterior, que es utilizado por E. coli, mientras que la variación en el último nucleótido, en ese codón, que también codifica para serina, pero es utilizado para Pseudomonas aeruginosa, o en la otra variación de serina es utilizado por Escherichia coli, por esta Bordetella pertussis. Entonces hay también algo que se conoce como el uso preferencial de codones.
Y entrando ahora a la mutagénesis. En definición, clásicamente se define la mutación como una alteración de la secuencia del DNA de un individuo que se transmite por herencia a sus descendientes. Y las mutaciones se producen por errores en la replicación, por la alteración espontánea de nucleótidos o debido a la acción de agentes físicos o químicos a los cuales se les llama mutágenos. Entonces, las mutaciones tienen lugar en todo el genoma, incluyendo las secuencias codificantes o no del genoma. Aunque muchas mutaciones se generan al azar y existe la misma susceptibilidad de mutación en todas las regiones del genoma, las que ocurren sobre el DNA codificante tienen peores consecuencias para la bacteria. Y ahora revisaremos las clasificaciones de las mutaciones en cuanto a magnitud y mecanismo. Dentro de magnitud tenemos las grandes mutaciones o anomalías cromosómicas, o las mutaciones medianas en secuencias repetidas, o las mutaciones pequeñas o puntuales, que también vamos a revisar más adelante. Y en cuanto a su mecanismo, mutaciones endógenas, espontáneas o fortuitas, y mutaciones exógenas inducidas por mutágenos. Dentro de las mutaciones endógenas, los errores en la replicación, la desaminación oxidativa de bases, la inestabilidad química N-glicosídico, mutágenos endógenos, y dentro de las mutaciones exógenas o inducidas por mutágenos, por agentes químicos con acción directa, alquilante o intercalantes bifuncionales, por agentes físicos como radiación UV o radiación ionizante, agentes biológicos como los virus o en este caso los fagos. Y también la clasificación de las mutaciones referente a su origen, las cuales pueden ser espontáneas o inducido esta mutación, mientras que esta mutación espontánea se presenta en una tasa de 10 menos 5 a 10 a la menos 11, menos frecuente, mientras que la inducida en una tasa de 10 a la menos 4, 10 a la menos 6, más frecuente que la espontánea. Y en relación al tamaño, en macrolesión, microlesión, en macrolesión ya sea presente la inserción, la delesión o la translocación, como veremos más adelante. Y en la microlesión, en donde hay un cambio de uno o dos pares de bases, ya sea por sustitución, inserción o delesión. Y dentro de sustitución se divide en transición, en donde pasa de una purina a otra purina o una pirimidina a otra pirimidina, o en la transversión, en donde pasa de una purina a una pirimidina o de una pirina a una purimidina. Y en la delesión. En cuanto a efectos en el fenotipo, tenemos silenciosa, o sea, está presente la mutación, pero no es perceptible en el producto final, en la proteína. Sin sentido, o sea, que no es silenciosa y sí se presenta la alteración o la afectación al producto final, en la proteína, o con sentido equivocado. Entonces se revisarán las mutaciones bajo los criterios de magnitud de la mutación, y también revisaremos en cuanto a la microlesión y el efecto en el fenotipo. Y en la primera parte tenemos que las mutaciones a pequeña escala o puntuales, sencillas, mínimas o micromodificaciones implican habitualmente a un solo nucleótido y como consecuencia a su complementario en la otra hebra del DNA. Sin embargo, también se incluyen aquí aquellas otras lesiones pequeñas o mediana escala que afectan a varias pares de base. En cuanto a la sustitución, en cuanto a su incidencia, es un tipo de mutación comparativamente común en DNA codificante y no codificante. Y tenemos las transiciones y transversiones, más comunes las transversiones que las transiciones que las transversiones.
Y en las sustituciones sinónimas y no sinónimas, las sinónimas son más comunes que las no sinónimas en DNA codificante. Las conservadoras son más comunes que las no conservadoras. Y en la sustitución de múltiples bases es infrecuente, excepto en ciertos loci repetidos en tándem o repeticiones agrupadas. Mientras que en la inserción de uno o unos pocos nucleótidos, muy común en DNA no codificante, poco frecuente en el DNA codificante. Y en la expresiones repetidas de tripletes, infrecuente. Y otras inserciones grandes, infrecuentes. Y producen ocasionalmente duplicaciones en tándem o inserción de elementos transponibles. En la eliminación o deleción de uno o unos nucleótidos, muy común en DNA no codificante, pero infrecuente en DNA codificante. Grandes deleciones, infrecuentes, ocurre a menudo en regiones que contienen repeticiones en tándem o en repeticiones dispersas. Entonces veremos aquí los cambios en el DNA. En la descripción de los distintos tipos de mutaciones se harán atendiendo a su causa molecular en el DNA, mutaciones por sustitución, por inserción y por deleción. Tenemos aquí representado ', el DNA original, esta secuencia de DNA representada en las letras del alfabeto, en su extremo 5', 3', y vamos a ver aquí los DNA mutados y cómo afecta en cuanto a su longitud. En el caso de la sustitución, observamos que aquí en la posición en donde iba una H, fue sustituida por una X. Entonces está presente la mutación, pero tiene la misma longitud. En la deleción, vemos que en la posición en donde iba la H, fue deletada y vemos que ahora de G pasa a I y entonces tenemos un DNA mutado más corto. Y en la inserción observamos que después de la posición de H fue colocado un nucleótido X, por lo tanto tenemos un DNA mutado más largo. Vamos a ver más adelante en los siguientes ejemplos para la descripción de las mutaciones puntuales y sus efectos sobre la proteína codificada. Se hará uso siempre de la secuencia de 30 pares de bases de DNA que codifican los primeros 10 aminoácidos de proteína globina beta humana, que abarca 147 aminoácidos. Recordar la doble cadena de DNA, su hebra no transcrita de DNA en su posición 5', 3', y la hebra transcrita de DNA o molde en su posición 5', 3', y que la secuencia de RNA mensajero, que lo vemos aquí representado en su posición 5', 3', es el resultado de la transcripción y es igual que la de la hebra de DNA no molde. La RNA polimerasa utilizó esta hebra transcrita, esta hebra de DNA molde, y entonces la secuencia del RNA mensajero es igual a la secuencia de la hebra de DNA no molde, no transcrita, salvo por el cambio de T por U. Y vemos aquí TCT y vemos aquí en la posición UCU. Mientras que en donde no hay presente T, vemos GCC, GCC. Y entonces vemos una de las clasificaciones, la sustitución. Como su nombre indica, esta mutación consiste en un cambio de un nucleótido por otro, es relativamente común en el DNA, tanto codificante como no codificante. En casos raros pueden reemplazarse de forma simultánea varias bases agrupadas según la naturaleza purínica o pirimidínica de las dos bases implicadas, y se distinguen entre transiciones, como vimos
en donde de una purina a otra purina, de una pirimidina a otra pirimidina, con los cambios de bases posibles, observando que son 4 los cambios posibles, o en el caso de las transversiones, en donde pasa de una purina a una pirimidina, de una pirimidina a una purina, y observando que por cada una son 4 cambios posibles, un total de 8 cambios de bases posibles en las transversiones. Aquí vemos representado los nucleótidos, en azul las transiciones y en rojo las transversiones. Igual vemos aquí en los ejemplos la transición de A a G, el nucleótido o el par inicial AT, en donde observamos que pasa de A a G y entonces su par es C. O observamos aquí en las transversiones que de A pasa a T y en el par inicial vemos AT y en el par final vemos TA. Aquí la representación de que tenemos esta primera parte que corresponde al DNA no molde, al codificante, y que en esta segunda parte corresponde al DNA molde o no codificante. Igual para este, no molde y molde. Y también observamos aquí en cuanto a las inserciones y deleciones, que son cambios en el nivel de un nucleótido puntuales del DNA. En el caso de las inserciones, se agrega un AT y observamos que se agrega en esta posición y entonces se alarga. Tenemos aquí una doble cadena de DNA, 5', 3', 5', 3', y se agrega aquí A a T. Lo que les mencionaba en cuanto a la no molde en la diapositiva anterior era referente a esta posición y la molde a esta posición. En la deleción se quita esta nucleótido G y C y observamos aquí que está en esta posición G y C y la cual ha sido deletada y continúa la secuencia TAT, ATA, TAT, ATA. Entonces entramos en cuanto a la mutagénesis y en cuanto a su efecto. Vemos aquí las mutaciones silenciosas. Y se denominan también sinónimas neutrales o asintomáticas, mutaciones sin sentido, y son muy numerosas, de 23 a 25% de todas las mutaciones en DNA codificante. Y estas se caracterizan porque a pesar de haber un cambio en la secuencia del DNA, no se altera la secuencia de la proteína. Esto es posible debido a la definición que ya hablamos de la degeneración del código genético. Y habitualmente la mutación es silenciosa porque afecta a la tercera base de un codón, a la tercera posición del triplete, de tal forma que el nuevo triplete es sinónimo del original, es decir, codifica el mismo aminoácido. Entonces, por ejemplo, aquí observamos una transición en donde la mutación por sustitución de tipo transición, originalmente una T, de T por un cambio a sustitución por G en el codón 4 de la hebra no transcrita, o lo que correspondía aquí a ACT antes de la mutación, o de A por una C en la hebra transcrita que conduce un codón ACG en la hebra no molde y también, por lo tanto, en el RNA mensajero que codifica igualmente a una treonina.
y vemos que la proteína sintetizada es la globulina beta normal. Entonces, fue una mutación silenciosa y no afectó a la proteína final. Pero vemos ahora en cuanto a las mutaciones no silenciosas. En las mutaciones no silenciosas, la sustitución de una base origina un nuevo triplete que codifica el mismo aminoácido. Es más común que dicho cambio produzca un codón nuevo que codifica un aminoácido diferente. Por ello se denominan mutaciones de aminoácidos o no sinónimas, de sentido equivocado, falso o alterado, y la mayoría de las mutaciones en regiones codificantes son de ese tipo, un 73%, por lo que son causa de muchos trastornos observados. Y estos se dividen en dos, en sustituciones conservadora y sustitución no conservadora. En la sustitución conservadora, el aminoácido con una cadena lateral químicamente similar, la tercera base de un codón silenciosa o con cambio mínimo. Y en la sustitución no conservadora, el aminoácido sustituido no es similar ni en carga, ni en polaridad, ni en tamaño. Y por ejemplo, vemos en este ejemplo esta sustitución tipo transversión, en donde originalmente era una A, y la sustitución de A por T en el codón 6 de la hebra no transcrita, en donde anteriormente era GAC, o de T por A en la hebra transcrita, y que esto conduce a un codón GUG en el RNA mensajero que codifica valina en lugar de ácido glutámico, y produce esto la hemoglobina S, que está presente en la anemia de células falciformes. Otra de las mutaciones no silenciosas, mutaciones que cambian el marco de lectura, y por la frecuencia con la que afecta a la secuencia de la proteína, se le conoce como el desplazamiento, desfase o cambio de marco de lectura. Este cambio del marco de lectura consiste en que la inserción o deleción de nucleótidos, aún sin afectar en gran medida a la secuencia de bases, cambia la forma en cómo se leen los tripletes, por lo que produce una alteración radical en la secuencia de proteínas. En este caso se produce un cambio de marco cuando hay inserciones o deleciones de uno o más pares de bases en números no múltiplos de 3, y que el cambio en la secuencia de aminoácidos se produce a partir de la primera inserción o deleción hasta el extremo carboxilo terminal de la proteína. En general, la proteína resulta muy alterada en su estructura. Y vemos aquí en este ejemplo, en esta deleción, en el cuarto codón, en lugar de treonina, en donde originalmente teníamos la pérdida o deleción de C en el codón 4 de la hebra no transcrita en lugar de ACT, o de G de la hebra transcrita, cambia este triplete, y todos los siguientes dan como apareciendo una secuencia totalmente alterada en la globina. Vemos aquí que al tener esta deleción, tenemos aquí esta deleción, se recorre el marco de lectura y tenemos aquí T, tenemos U, C, C, y vemos cómo cambia aquí ya el marco de lectura. Y por lo tanto se obtiene una proteína extraña. En lugar de una treonina, tenemos aquí en una isoleucina. O como en este caso, tenemos un alelo normal y hay una inserción de 4 nucleótidos ejemplificados aquí en TATC en la hebra no transcrita, o de GATA
en la hebra transcrita y cambia también el marco de lectura, además de cambiar todos los aminoácidos de la exosaminidasa a partir del punto de inserción. En el nuevo marco hay un codón de terminación más adelante, por lo que la proteína es más corta y no funcional. Y vemos, por ejemplo, en este caso, en el alelo causante de Tay-Sachs. Otra de las mutaciones no silenciosas, las mutaciones que no cambian el marco de lectura, y la inserción o deleción de 3 pares de bases en el DNA o múltiplos de DNA, aunque añade o elimina algún aminoácido a la proteína, no cambia el marco de lectura, por lo que el resto de la secuencia de aminoácidos es normal. El efecto de estas mutaciones es mucho menor y puede no afectar a la función de la proteína. Pero un ejemplo específico, tenemos aquí que en el 70% de todos los alelos asociados con la fibrosis quística se observa una deleción triple en el cromosoma 7, en el brazo largo, y la mutación afecta al gen de una proteína de membrana transportadora de aniones de cloruro. Vemos aquí cómo se hace la deleción de este triplete. Vemos aquí ya la deleción. Y entonces la proteína mutada se pliega de manera incorrecta, por lo que durante su procesamiento posttraduccional queda retenida en el lumen del retículo endoplásmico, unida a proteínas, y se impide así su llegada a la membrana plasmática, lo que sucede en el caso de la fibrosis quística. Entonces aquí la pérdida de 3 nucleótidos C, T, T en la hebra transcrita, o de A, G, G en la hebra transcrita, produce un acortamiento en la cadena peptídica, pero al ser la deleción un múltiple de 3 nucleótidos se recupera el marco de lectura, y posteriormente podemos ver aquí que el marco de lectura AU, vemos aquí también en AU, y ya que el codón 507 fue afectado por la mutación, pero no se altera el aminoácido, ya que AUC codifica para isoleucina, y el codón AUU, que es como queda aquí, también codifica para isoleucina. El problema es que se pierde este residuo de fenilalanina, la posición 508 desaparece y la proteína pierde un aminoácido, conociéndose esta mutación como delta fenilalanina 508. También dentro de estas mutaciones no silenciosas, las mutaciones con terminación prematura de la proteína, y algunas mutaciones no afectan a la secuencia de aminoácidos codificados, sino que la sustitución, la inserción o la deleción de uno o varios nucleótidos tiene como efecto la aparición de un codón de terminación o de paro, y esto provoca el cese prematuro de la traducción del RNA mensajero y se obtiene una proteína acortada, trunca, con carencias en su extremo carboxilo terminal. Y en términos de mutaciones terminadoras o finalizadoras es poco frecuente. Por ejemplo, se suponen cerca del 4% de las sustituciones en el DNA codificante. Por ejemplo, vemos que aquí originalmente era una A y sucede una sustitución de A por T en el codón 8 de lisina. Y tenemos aquí entonces de esta hebra no transcrita de DNA mutada, tenemos a UAG
y que corresponde a un codón de paro. Entonces la globina beta queda truncada en esta posición sin su extremo carboxilo terminal. O en este caso, en la sustitución de C por T en el codón 8 de lisina, en donde en ese caso es el alelo causante de neurofibromatosis de tipo 1. Y tenemos también aquí en esta hebra no transcrita de DNA que corresponde la secuencia del RNA mensajero a esta secuencia. Después de que fue utilizada esta hebra transcrita de DNA, tenemos un codón de paro UGA y aquí se detiene la traducción. Entonces también presentes las mutaciones con terminación retrasada. Entonces también tenemos que esta mutagénesis inducida por antibióticos. Entonces el tratamiento con inhibidores de la replicación del DNA aumenta la mutagénesis, ya que induce lo que corresponde a DNA polimerasas de síntesis de translesión o TLS, propensas a errores y que son controladas por el regulón SOS, que es un regulón de reparación del DNA ante daños que tiene este DNA. Otros antibióticos, como los marcados aquí, que no se dirigen al DNA, aumentan las tasas de mutación porque provocan perturbaciones metabólicas. Entonces las bacterias tratadas con antibióticos aumentan la producción de energía, así como la traducción y la capacidad de reparación y protección para controlar el daño inducido por los antibióticos y restaurar su crecimiento. Ante los mayores requerimientos de energía, necesitan actividad respiratoria celular, lo que lleva a una mayor producción de especies reactivas de oxígeno, o en sus siglas en inglés ROS, y las ROS dañan el DNA y por lo tanto contribuyen a una mayor mutagénesis. También la producción elevada de energía provoca un agotamiento de nutrientes que a su vez desencadena aquí la inducción de este regulón RPOS, y la inducción de este regulón produce un aumento de la mutagénesis al inhibir, aquí vemos la inhibición, de la actividad del sistema de reparación de desajustes, y que además este regulón RPOS es un guardián importante en la estabilidad genética porque estimula la actividad de las DNA polimerasas TLS. Y también observamos que para la mutagénesis inducida por antibióticos, cómo suprimir la variación genética inducida por los antibióticos mediadas por ROS. En este código tenemos en azul los antibióticos, en rojo los compuestos orgánicos, en verde los derivados de plantas, en morado los péptidos y proteínas, y en gris otros componentes. En flecha la activación, y en esta estructura lo que inhibe. Entonces tenemos que ciertos antibióticos causan daños en el DNA, ya sea directamente sobre el DNA o acompañado de la inducción de ROS. El daño que ocasionan en el DNA a su vez da lugar a una cadena monocatenaria de DNA, una cadena simple de DNA, lo que esto desencadena la filamentación de REC-A dependiente de ATP, y estos filamentos activos de REC-A, que está aquí representado en estos círculos rosas y que envuelven al DNA monocatenario,
protegen a esta cadena simple de DNA. Pero entonces también la activación de este complejo REC-A y DNA monocatenario cataliza la autoproteólisis de LEX-A, que está representado aquí en estos hexágonos azules, y esto induce la expresión de genes SOS. Mientras están presentes LEX-A, están apagados estos genes, pero cuando hay una autoproteólisis por acción de este complejo REC-A y DNA monocatenario, se encienden todos estos genes, los genes SOS para reparar, este regulón REC-A que activa a estos genes de reparación SOS, aunque también se activan LEX-A, que es un inhibidor de los genes de SOS. Aquí observamos un sistema de dos componentes, un activador y un represor. Entonces, tenemos que para suprimir la variación genética y por lo tanto la mutagénesis, tenemos como ejemplo la suramina en el caso de las micobacterias, que una de sus acciones, uno de sus fenotipos es la inhibición de la expresión del gen REC-A inducida por ciprofloxacino y la respuesta SOS. Otro de sus fenotipos, aumento de la acción bactericida de ciprofloxacino. Y uno de los mecanismos propuestos para suprimir la variación genética es la interacción directa con la proteína REC-A. Amicacina, en el caso de Pseudomonas aeruginosa, uno de sus fenotipos, la reducción doble en la expresión de REC-A. Novovicina, en el caso de Staphylococcus aureus, uno de sus fenotipos, la inhibición de la expresión de REC-A y humus-CD, la alteración del superenrollamiento por el bloqueo de HIR-B y reduce la expresión de REC-A. Y uno de sus mecanismos de suprimir la variación es la interacción directa con la proteína REC-A. Frente a Acinetobacter baumannii, una de las propuestas de mecanismos es la reducción de la generación de regiones de DNA monocatenario y en el número de roturas de cadenas de DNA durante la reparación por escisión, protegiendo entonces esta frente a REC-A, pero también a humus-CD. Y en cuanto también a la mutagénesis inducida por antibióticos, observamos aquí en el centro, aparece una población inicial de células sin tratamiento previo con antibióticos. La mayoría de las células de la población son de genotipo principal o salvaje, o sea, no observan mutaciones que corresponden a estos círculos grises. Y debido a que existe una tasa basal de mutagénesis espontánea, algunas bacterias tienen genotipos variantes, algunos genotipos de mutaciones y las podemos observar aquí en círculos de color. Mientras que a la izquierda, un escenario en el que se administra una dosis letal de antibióticos bactericidas y en estas condiciones la tasa de muerte celular supera la tasa de división celular. En la primera etapa de este escenario de concentración inhibidora, la mayor parte de la población muere. Inicialmente algunas células sobreviven el tiempo suficiente para dividirse, sin embargo, con el tiempo también mueren. En la segunda etapa del escenario, no quedan células vivas debido a que hay un poco crecimiento celular, hay poco margen para la mutagénesis inducida por antibióticos. En el segundo escenario,
a la derecha se aplica una concentración subinhibitoria de un antibiótico bactericida. Muchas células mueren en esas condiciones, sin embargo, la tasa de división celular supera la tasa de muerte celular, lo que conduce a un crecimiento neto de la población. En la primera etapa de ese escenario de concentración subinhibitoria, una parte de las células muere, aproximadamente el 30%, mientras que las células restantes se dividen y corresponden a aproximadamente el 70%. Aquí la mutagénesis inducida por antibióticos aumenta la probabilidad de que se produzcan variantes durante estas divisiones celulares. Podemos observar células que se replicaron sin mutación, que es la mayoría del genotipo presente en el segundo escenario. Células que se replicaron sin mutación, pero que ya tenían una mutación, o sea, no hay presente otra mutación, pero son genotipo minoritario. En otros, las bacterias se replican y de no tener una mutación, se replican y hay una mutación espontánea y que es inducida por antibiótico. Y algunas células que además, a pesar de que es una dosis subinhibitoria, mueren en el segundo escenario. Entonces, la mutagénesis inducida por antibióticos aumenta la probabilidad de que se produzcan variantes durante estas divisiones celulares. Y en general, la diversidad genética de la población en el escenario de concentración subinhibitoria dependerá también de la compleja interacción entre muerte celular, la división celular, la mutagénesis espontánea y la mutagénesis inducida. La referencia para este segundo artículo.